Sección 6.4. Proceso estimar la duración de las actividades. Estimar la duración de las actividades es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. El beneficio clave de este proceso es que establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. La estimación de la duración de las actividades utiliza información del alcance del trabajo, los tipos de recursos o niveles de habilidad necesarios, las cantidades estimadas de recursos y sus calendarios de utilización. Otros factores que pueden influir en las estimaciones de la duración incluyen restricciones impuestas a la duración, esfuerzo involucrado, o tipo de recursos, por ejemplo, duración fija, esfuerzo o trabajo fijo, número de recursos fijo, así como la técnica de análisis de la red del cronograma utilizada. Las entradas para las estimaciones de la duración provienen de la persona o grupo del equipo del proyecto que esté más familiarizado con la naturaleza del trabajo en la actividad específica. La estimación de la duración se elabora de manera progresiva, y el proceso tiene en cuenta la calidad y la disponibilidad de los datos de entrada. Por ejemplo, conforme van estando disponibles datos más detallados y precisos sobre el trabajo de ingeniería y de diseño del proyecto, van aumentando la exactitud y la calidad de las estimaciones de la duración. El proceso estimar la duración de las actividades requiere que se realice una estimación del esfuerzo requerido y de la cantidad de recursos disponibles estimados para completar la actividad. Estas estimaciones se utilizan para deducir de manera aproximada la cantidad de períodos de trabajo, duración de la actividad, necesarios para completar la actividad, mediante la utilización de los calendarios adecuados de proyecto y de recursos. En muchos casos, el número de recursos que se espera estén disponibles para llevar a cabo una actividad, junto con el dominio de las habilidades de esos recursos, pueden determinar la duración de la actividad. Normalmente, un cambio en un recurso impulsor asignado a la actividad tendrá un efecto en la duración, pero no se trata de una relación simple en línea recta o lineal. En ocasiones, dada la naturaleza intrínseca del trabajo, a saber, restricciones impuestas a la duración, esfuerzo involucrado o número de recursos, tardará un tiempo predeterminado en completarse, independientemente de la adjudicación de recursos, por ejemplo, una prueba de tensión de 24 horas. Otros factores a considerar al estimar la duración incluyen: A. Ley de los rendimientos decrecientes. Cuando un factor, por ejemplo, recurso, usado para determinar el esfuerzo requerido para producir una unidad de trabajo se incrementa mientras todos los demás factores permanecen fijos, eventualmente se alcanzará un punto en que las adiciones de ese factor comenzarán a generar gradualmente incrementos menores o decrecientes de la producción. B. Número de recursos. Incrementar el número de recursos al doble del número original no siempre reduce el tiempo a la mitad, ya que puede aumentar adicionalmente la duración debido al riesgo, y, en algún punto, añadir demasiados recursos a la actividad puede aumentar la duración debido a la transferencia de conocimiento, la curva de aprendizaje, la coordinación adicional y otros factores involucrados. C. Avances tecnológicos. Esto también puede desempeñar un papel importante para determinar las estimaciones de la duración. Por ejemplo, un aumento de la producción de una fábrica puede lograrse adquiriendo los últimos avances tecnológicos, lo que puede impactar la duración y las necesidades de recursos. D. Motivación del personal. El director del proyecto también debe ser consciente del síndrome del estudiante, o procrastinación, en que las personas solo se ponen a trabajar en el último momento posible antes del plazo, y la ley de Parkinson según la cual el trabajo se expande para ocupar todo el tiempo disponible para su realización. Para cada estimación de duración de una actividad se documentan todos los datos y supuestos que la sustentan. Entradas del proceso estimar la duración de las actividades. Entrada 1. Plan para la dirección del proyecto. Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: A. Plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma define el método utilizado, así como el nivel de exactitud y otros criterios necesarios para estimar la duración de las actividades. B. Línea base del alcance. La línea base del alcance incluye el diccionario de la EDT, el cual contiene detalles técnicos que pueden influir en las estimaciones de la duración y el esfuerzo. Entrada 2. Documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden considerarse como entradas de este proceso incluyen, entre otros: A. Atributos de las actividades.
Los atributos de las actividades pueden definir relaciones de tipo predecesor o sucesor, así como también definir adelantos y retrasos y relaciones lógicas entre las actividades que pueden influir en las estimaciones de la duración. B. Lista de actividades. La lista de actividades contiene todas las actividades del cronograma necesarias para llevar a cabo el proyecto, que deben ser estimadas. Las estimaciones de la duración se ven afectadas por las dependencias entre actividades y otras restricciones. C. Registro de supuestos. Los supuestos y las restricciones registrados en el registro de supuestos pueden dar lugar a riesgos individuales del proyecto que pueden influir en el cronograma del proyecto. D. Registro de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas tempranamente en el proyecto con respecto a la estimación de la duración y el esfuerzo pueden aplicarse a fases más tardías del proyecto para mejorar la exactitud y la precisión de las estimaciones de la duración y el esfuerzo. E. Lista de hitos. La lista de hitos puede incluir fechas programadas para hitos específicos, que pueden impactar las estimaciones de la duración. F. Asignaciones del equipo del proyecto. Se considera que el proyecto está dotado de personal cuando se han asignado al equipo las personas adecuadas. G. Estructura de desglose de recursos. La estructura de desglose de recursos es una estructura jerárquica de los recursos identificados, por categoría y tipo de recurso. H. Calendarios de recursos. Los calendarios de recursos influyen sobre la duración de las actividades del cronograma en términos de la disponibilidad de recursos específicos, el tipo de los recursos y los recursos con atributos específicos. Los calendarios de recursos especifican cuándo y por cuánto tiempo estarán disponibles los recursos identificados del proyecto durante la ejecución del mismo. Y requisitos de recursos. Los recursos requeridos para las actividades que se han estimado tendrán un efecto sobre la duración de las actividades, puesto que el grado con el que los recursos asignados a cada actividad cumplen con los requisitos tendrá una influencia significativa sobre la duración de la mayoría de las actividades. Por ejemplo, si se asignan recursos adicionales o con menos habilidades a una actividad, puede producirse una disminución del desempeño o de la productividad debido a que se incrementarán las necesidades de comunicación, de formación y de coordinación, lo que redundará en una duración estimada mayor. J. Registro de riesgos. Los riesgos individuales del proyecto pueden influir en la selección y disponibilidad de los recursos. Las actualizaciones al registro de riesgos se incluyen entre las actualizaciones de los documentos del proyecto de planificar la respuesta a los riesgos. Entrada 3. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso estimar la duración de las actividades incluyen, entre otros, bases de datos de estimaciones de duración y otros datos de referencia. Métricas de productividad. Información comercial publicada. Y, ubicación de los miembros del equipo. Entrada 4. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso estimar la duración de las actividades incluyen, entre otros, información histórica relativa a la duración. Calendarios del proyecto. Políticas de estimación. Metodología de programación. Y, repositorio de lecciones aprendidas. Herramientas y técnicas del proceso estimar la duración de las actividades. Herramienta y técnica 1. Juicio de expertos. Se debería considerar la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o capacitación en los siguientes temas. Desarrollo, gestión y control del cronograma. Experiencia en estimaciones. Y, disciplina o conocimiento de aplicaciones. Herramienta y técnica 2. Estimación análoga. La estimación análoga es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o de un proyecto utilizando datos históricos de una actividad o proyecto similar. La estimación análoga utiliza parámetros de un proyecto anterior similar, tales como duración, presupuesto, tamaño, peso y complejidad, como base para estimar los mismos parámetros o medidas para un proyecto futuro. Cuando se trata de estimar duraciones, esta técnica utiliza la duración real de proyectos similares anteriores como base para estimar la duración del proyecto actual. Es un método de estimación del valor bruto, que en ocasiones se ajusta en función de las diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto. La estimación análoga de la duración se emplea a menudo para estimar la duración de un proyecto cuando se dispone de escasa información de detalle sobre el mismo. Por regla general, la estimación análoga es menos costosa y requiere menos tiempo que otras técnicas, pero también es menos exacta.
La estimación análoga de duraciones se puede aplicar a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, y puede utilizarse en combinación con otros métodos de estimación. La estimación análoga es más fiable cuando las actividades anteriores son de hecho similares, no solo en apariencia, y cuando los miembros del equipo del proyecto responsables de efectuar las estimaciones poseen la pericia necesaria. Herramienta y técnica 3. Estimación paramétrica. La estimación paramétrica es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración con base en datos históricos y parámetros del proyecto. La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos históricos y otras variables, por ejemplo, metros cuadrados de construcción, para calcular una estimación de los parámetros de una actividad tales como costo, presupuesto y duración. Las duraciones pueden determinarse cuantitativamente multiplicando la cantidad de trabajo a realizar por el número de horas laborales por unidad de trabajo. Por ejemplo, la duración de un proyecto de diseño puede estimarse multiplicando el número de planos por la cantidad de horas laborales necesarias para cada plano. O para una instalación de cable, multiplicando los metros de cable por la cantidad de horas laborales por metro. Si el recurso asignado es capaz de instalar 25 metros de cable por hora, la duración requerida para instalar 1000 metros sería de 40 horas, es decir, 1000 metros dividido por 25 metros por hora. Con esta técnica se pueden lograr niveles superiores de exactitud, en función de la sofisticación y de los datos subyacentes que utilice el modelo. La estimación paramétrica del cronograma se puede aplicar a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, y se puede utilizar en conjunto con otros métodos de estimación. Herramienta y técnica 4. Estimación basada en 3 valores. La exactitud de las estimaciones de la duración por un único valor puede mejorarse si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo. El uso de estimaciones basadas en 3 valores ayuda a definir un rango aproximado de duración de una actividad. A. Estimación más probable, TM. Esta estimación se basa en la duración de la actividad, en función de los recursos que probablemente le sean asignados, de su productividad, de las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros participantes y de las interrupciones. B. Estimación optimista, TO. Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del mejor escenario para esa actividad. C. Estimación pesimista, TP. Estima la duración sobre la base del análisis del peor escenario para esa actividad. Se puede calcular la duración esperada, TE, en función de la distribución asumida de los valores dentro del rango de las 3 estimaciones. Una de las fórmulas más utilizadas es la distribución triangular. T igual sumatoria de TO, TM y TP dividido por 3. La distribución triangular se utiliza cuando existen datos históricos insuficientes o cuando se usan datos subjetivos. Las estimaciones de duración basadas en 3 valores con una distribución determinada proporcionan una duración esperada y despejan el grado de incertidumbre sobre la duración esperada. Herramienta y técnica 5. Estimación ascendente. La estimación ascendente es un método de estimación de la duración o el costo del proyecto mediante la suma de las estimaciones de los componentes de nivel inferior en la EDT. Cuando no se puede estimar la duración de una actividad con un grado razonable de confianza, el trabajo que conlleva esa actividad se descompone en un nivel mayor de detalle. Se estiman las duraciones de los detalles. Posteriormente se suman estas estimaciones y se genera una cantidad total para cada una de las duraciones de la actividad. Las actividades pueden o no tener dependencias entre sí, y esto puede afectar a la asignación y al uso de los recursos. Si existen dependencias, este patrón de uso de recursos se refleja y se documenta en los requisitos estimados para la actividad. Herramienta y técnica 6. Análisis de datos. Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras: A. Análisis de alternativas. El análisis de alternativas se utiliza para comparar distintos niveles de capacidad o habilidades de los recursos. Técnicas de compresión de la programación. Diferentes herramientas, manuales VS. Automatizadas. Y decisiones de construir, alquilar o comprar relativas a los recursos. Esto permite al equipo evaluar las variables de recursos, costos y duración, a fin de determinar un enfoque óptimo para llevar a cabo el trabajo del proyecto. B. Análisis de reserva. El análisis de reserva se utiliza para determinar la cantidad de reservas para contingencias y de gestión necesarias para el proyecto. Las estimaciones de la duración pueden incluir reservas para contingencias, denominadas en ocasiones reservas de cronograma, para tener en cuenta la incertidumbre del cronograma.
Las reservas para contingencias consisten en la duración estimada dentro de la línea base del cronograma que se asigna por los riesgos identificados y aceptados por la organización. Las reservas para contingencias se asocian a los conocidos desconocidos, que se pueden estimar de manera que cubran esa cantidad desconocida de retrabajo. La reserva para contingencias puede ser un porcentaje de la duración estimada de la actividad o una cantidad fija de períodos de trabajo. Las reservas para contingencias pueden separarse de las actividades individuales y sumarse. A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, la reserva para contingencias puede utilizarse, reducirse o eliminarse. La contingencia debería identificarse claramente en la documentación del cronograma. También se pueden realizar estimaciones sobre la cantidad de reservas de gestión del cronograma para el proyecto. Las reservas de gestión son cantidades específicas del presupuesto del proyecto que se retienen por razones de control de gestión y que se reservan para cubrir trabajo no previsto dentro del alcance del proyecto. El objetivo de las reservas de gestión es contemplar las variables desconocidas que pueden afectar a un proyecto. La reserva de gestión no se incluye en la línea base del cronograma, pero forma parte de los requisitos generales de duración del proyecto. Dependiendo de los términos del contrato, las reservas de gestión pueden requerir un cambio en la línea base del proyecto. Herramienta y técnica 7. Toma de decisiones. Las técnicas de toma de decisiones que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras, la votación. Una variación del método de votación que se usa a menudo en proyectos ágiles es el puño de 5, también llamado puño al 5. En esta técnica, el director del proyecto pide al equipo que muestre su nivel de apoyo a una decisión manteniendo en alto un puño cerrado, que indica apoyo nulo, hasta un máximo de 5 dedos, que indica pleno apoyo. Si un miembro del equipo levanta menos de 3 dedos, se le da la oportunidad de discutir cualquier objeción con el equipo. El director del proyecto continúa con el proceso del puño de 5 hasta que el equipo logre el consenso, que todos levanten 3 o más dedos, o acepta pasar a la siguiente decisión. Herramienta y técnica 8. Reuniones. El equipo del proyecto puede mantener reuniones para estimar la duración de las actividades. Cuando se usa un enfoque ágil, es necesario realizar reuniones de planificación de iteraciones o sprints para discutir elementos prioritarios de trabajo pendiente asociado al producto, historias de usuarios, y decidir con cuáles de estos elementos el equipo se comprometerá a trabajar en la siguiente iteración. El equipo desglosa las historias de usuarios en tareas de bajo nivel, con estimaciones en horas, y luego valida que las estimaciones sean realizables en base a la capacidad del equipo a lo largo de la duración, iteración. Esta reunión generalmente se realiza el primer día de la iteración con la presencia del responsable del producto, el equipo Scrum y el director del proyecto. El resultado de la reunión incluye el registro de trabajos pendientes de iteraciones, así como también supuestos, inquietudes, riesgos, dependencias, decisiones y acciones. Salidas del proceso: estimar la duración de las actividades. Salida 1. Estimación de la duración. Las estimaciones de la duración son evaluaciones cuantitativas del número probable de períodos de tiempo requeridos para completar una actividad, una fase o un proyecto. Las estimaciones de duración no incluyen retrasos. Las estimaciones de la duración pueden incluir alguna indicación del rango de resultados posibles. Por ejemplo, un rango de 2 semanas más menos 2 días, para indicar que la actividad durará al menos 8 días y no más de 12, asumiendo una semana laboral de 5 días. O, un 15% de probabilidad de exceder las 3 semanas, para indicar una alta probabilidad, 85%, de que la actividad dure 3 semanas o menos. Salida 2. Base de las estimaciones. La cantidad y el tipo de detalles adicionales que respaldan la estimación de la duración varían en función del área de aplicación. Independientemente del nivel de detalle, la documentación de apoyo debería proporcionar una comprensión clara y completa de la forma en que se obtuvo la estimación de la duración. Los detalles de apoyo para las estimaciones de la duración pueden incluir la documentación de las bases de las estimaciones, es decir, cómo fueron desarrolladas. La documentación de todos los supuestos realizados. La documentación de todas las restricciones conocidas. Una indicación del rango de las estimaciones posibles, por ejemplo, más menos 10%, para indicar que la duración se estima dentro de un rango de valores. Una indicación del nivel de confianza de la estimación final. Y, la documentación de los riesgos individuales del proyecto que influyen en esta estimación. Salida 3. Actualizaciones a los documentos del proyecto.
Los documentos del proyecto que pueden actualizarse como resultado de llevar a cabo este proceso incluyen, entre otros, A. Atributos de las actividades. Las estimaciones de la duración de las actividades producidas durante este proceso se documentan como parte de los atributos de las actividades. B. Registro de supuestos. Incluye los supuestos adoptados durante el desarrollo de la estimación de la duración, tales como los niveles de habilidad y disponibilidad de los recursos, así como una base de estimaciones para las duraciones. Adicionalmente, también se documentan las restricciones que surgen de la metodología de programación y la herramienta de planificación. C. Registro de lecciones aprendidas. El registro de lecciones aprendidas puede actualizarse con técnicas que fueron eficientes y efectivas para desarrollar las estimaciones del esfuerzo y la duración.